Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces en este mismo orden del amor, del dilexite que veníamos hablando ayer. Y pienso que de los temas que vamos a trabajar en este retiro, por lo menos a mí este es el que más me gusta, es el que más me toca. Y es un tema al que le he venido dando vueltas ya hace varios años. Porque es un tema que me parece que está poco desarrollado, ¿sí? Y que es muy necesario porque es donde, por lo menos en la experiencia pastoral y la experiencia también profesional que tengo como terapeuta, es donde se nutren y se alimentan la mayoría de las heridas. Y es el tema de la afectividad, ¿no? De la afectividad, el corazón, los afectos. Igual que ayer, vamos a comenzar por definir. La verdad es que el título de esta charla, desde que lo leí cuando lo iba a empezar a preparar, me movió el piso. Dice: corazón de carne, el arte de amar sin filtros. Solo el título nos daría ya para irnos sin decir nada a meditar todo el día y a darle vueltas. ¿Qué implica esto? Corazón de carne, el arte de amar sin filtros. Vamos a empezar igual que ayer. Ya hemos definido lo que es amar. Entonces, hoy vamos a partir de dos definiciones. ¿Qué es la palabra corazón y qué es la palabra carne? Porque ¿cómo vamos a amar con un corazón de carne si no entendemos primero lo que es un corazón de carne? Para entender el sentido de estas dos palabras, tenemos que meternos en la mentalidad hebrea. Y esto es clave para entender la Escritura. Porque nosotros leemos la Biblia como mujeres del siglo XXI, con nuestra mentalidad occidental, con nuestros parámetros, como veíamos ayer, en nuestro idioma. Pero los autores sagrados no pertenecían al siglo XXI, no tenían nuestra mentalidad. Es más, ni siquiera eran occidentales. O sea que su concepción del mundo, su cosmovisión, era distinta que la nuestra. Y son ellos las personas a las que el Espíritu Santo inspiró para escribir la Sagrada Escritura. Entonces, por eso es importante partir no de la definición occidental de lo que es corazón o de lo que es carne, sino que tenemos que entenderla como se entiende en el sentido bíblico y como le entendió también nuestro Señor, porque nuestro Señor fue un judío del otro lado del mundo de hace 2000 años. Bien, entonces, partamos de la palabra corazón. ¿Qué es el corazón en sentido bíblico? El corazón, para los hebreos, es el centro mismo de la persona. Es la sede de la voluntad y también de alguna manera de la inteligencia. Porque para un judío, el corazón es el que comprende la verdad y la ama. Lo que luego en la mentalidad griega ya se entendería de una manera más a nuestro estilo, porque nosotros heredamos el pensamiento griego de una manera más dividida, ¿no? Encasillada, con dos potencias distintas del alma, la inteligencia y la voluntad. Para los judíos no había esta distinción. Los judíos entendían al ser humano de una manera mucho más integral. ¿Y dónde se unía este amor por la verdad y este querer, este buscar el bien, anhelar la sede desde la cual decido y busco lo bueno? Pues en el corazón. Ellos lo veían como una sola cosa. El corazón es ese espacio íntimo. Ayer hablamos mucho de la intimidad, ¿cierto? El corazón es ese espacio íntimo desde donde puedo decir propiamente yo, desde donde puedo decir propiamente soy. El corazón es ese espacio tan amplio
que no se reduce a lo que entendemos hoy por hoy cuando hablamos de corazón, porque la palabra corazón se ha manoseado también, como decíamos ayer, como cuando agarramos esa rosita y la empezamos a manosear. La palabra corazón, igual que la palabra amor, se ha manoseado tanto que ha perdido su fondo. Se ha entendido ahora solo como un tema relacionado a lo afectivo, a lo emocional. Creemos que obrar de corazón, por ejemplo, es obrar desde las pasiones, desde el sentimiento. Actuar con todo el corazón. Si decimos que esa persona actúa con todo el corazón, nos imaginamos que es una persona que los sentimientos le brotan. Y esto no es del todo equivocado, porque sí, en el corazón se incluyen los afectos, pero no solo. Porque estamos en una cultura, la cultura del feeling, en la que todo viene del sentir, ¿no? Yo hace ya varios años que no tengo redes sociales, pero me acuerdo cuando tenía y que entraba a Facebook y lo primero que te saltaba era una cosita que decía, hola Ana, ¿cómo te sientes hoy? ¿No? Y un montón de caritas. Entonces vivimos en una sociedad que parece que gira alrededor de lo que siento. Como si desde el sentimiento debería partir mi vida, deberían partir mis decisiones. Y esto no es así. El corazón, si bien alberga los sentimientos, va mucho más allá. En la mentalidad hebrea, el corazón comprende los sentimientos, pero también comprende, como decíamos, la inteligencia, la voluntad, es decir, la toma de decisiones conscientes. Comprende los pensamientos más profundos. El corazón implica la conciencia que uno tiene de uno mismo y del mundo que le rodea. El corazón implica la memoria, guardar en el corazón. Es guardar esas memorias, esos recuerdos más íntimos, más propios. Por eso es importante entender esta visión antropológica que tenían los hebreos. Porque es una visión que en lugar de dividir, como nos pasa con la mentalidad heredada de Grecia, es una visión que integra. Todas las facultades propiamente humanas en la mentalidad hebrea se ven integradas, convergen en el corazón. Entonces el corazón no es simplemente un órgano que bombea sangre, no es tampoco simplemente una cuestión de sentimientos, sino que es ese núcleo, ese punto central donde todo lo propiamente humano se encuentra. Y esta antropología es clave entenderla, porque como comencé diciendo, el Verbo se encarnó, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna en un tiempo histórico concreto, en una cultura concreta. O sea, cuando decimos y el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros, no solo estamos diciendo que tomó un cuerpo, es que tomó un cuerpo en un momento concreto, en un lugar geográfico concreto. La historia de la humanidad cambió a partir de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Pero eso quiere decir que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se integró en esa historia que ya venía corriendo. No es que la historia comenzó con la encarnación. La historia del hombre empieza cuando el hombre es creado. Y es Dios quien asume esa carne para volverse parte de nuestra historia, para transformarla desde ahí. Y la asume en un cuerpo concreto, de una cultura concreta, con una mentalidad concreta. Sí, nuestro Jesús es perfecto Dios, pero también es perfecto hombre. Con sus costumbres, con su modo de pensar, seguramente debe haber tenido una voz lindísima, cantaba las canciones que le habrá enseñado la Virgencita desde chiquito, aprendió a leer, a escribir, lo sabemos porque iba a la sinagoga y toma el rollo de Isaías y predicaba, y un Dios que toma carne y un Dios que tiene corazón. Entender el corazón desde esta mirada nos ayuda también a entender el misterio, a mi percepción, más hermoso de Jesús, el de su Sagrado Corazón. Porque también esto es algo que lo hemos empezado a entender solamente como una devoción, la devoción al Sagrado Corazón. Pero el Sagrado Corazón de Jesús no es una devoción.
es el centro mismo de Cristo, es muchísimo más. Y encontramos dos realidades en este Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. En su realidad humana encontramos un corazón como un músculo que bombea sangre, ¿sí? En una realidad física y real, porque creemos, es un dogma de fe, que Jesús resucitó con su cuerpo, con el mismo cuerpo que crucificaron, por eso se quedó con las llagas. Y en ese cuerpo hay un corazón que está bombeando sangre y que, como está vivo, late en sentido real. Cuando decimos es que los latidos del corazón de Cristo, no estamos hablando de algo metafórico, estamos hablando de una realidad, de que hay un cuerpo místico, sí, pero que tiene órganos de verdad y que tiene un corazón que está bombeando sangre en el sentido encarnado. Pero luego esta realidad encarnada también tiene un sentido místico, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y así como podemos hablar del corazón de Jesús como este órgano que bombea sangre, podemos hablar del corazón de Jesús como el centro mismo de la persona de Cristo, que bombea la gracia, como esa sangre, a todo su cuerpo místico, que es toda la iglesia. El corazón de Jesús cumple la misma función que un corazón de carne, es el que purifica a la iglesia. Esa es la función del corazón: tomar la sangre sucia, purificarla y mandarla a todos los órganos. Eso es el corazón de Jesús. Toma todos nuestros pecados, cargó sobre sí todas nuestras culpas y luego bombea esa gracia a todo su cuerpo místico. El corazón de Jesús es el centro más íntimo de su persona, de esa persona que piensa, que decide, que recuerda, que siente como hombre y como Dios. Y ese es el Jesús del que nos hemos enamorado, por eso estamos aquí. Un Jesús hombre, un Jesús Dios, un Jesús con corazón de carne, un Jesús al que amamos también con nuestro corazón de carne. Y ahora vamos a la segunda definición. Entendiendo ya qué es corazón, definamos qué es carne. Muy revelador es aquí el pasaje del profeta Ezequiel. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les voy a contar una anécdota personal. Yo acababa de hacer mi primera comunión y era una de mis primeras confesiones. Y me fui a confesar con el párroco de mi parroquia. No me acuerdo ni qué me habré confesado, pero me dijo, yo era chiquita, tenía 9 años, me dijo que de penitencia le tenía que pedir al Señor que me cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Y a mí esto me impactó muchísimo, porque no sabía qué significaba ni el corazón de piedra ni el corazón de carne, ¿no? Para mí la carne era solamente lo que se comía en el plato de comida. Entonces a mí me impactó que Jesús me tenga que poner un corazón de carne. ¿Qué es esta carne? El libro del profeta Ezequiel está escrito en hebreo y la palabra carne en hebreo es basar. Basar. No importa mucho los términos porque igual aquí no sabemos hebreo, pero lo que vamos es a que esta palabra marca una condición humana en su realidad concreta, viva y vulnerable. Es decir, el pedacito de carne que me sirven en la comida, ¿no?, que es muy bueno en nutrientes, como nos decía ahora Monseñor, pero ese pedacito de carne no es basar, porque esa carne ya está muerta, ¿sí? O sea, aquí en español usamos la palabra carne tanto para la carne viva como para la carne muerta. Los hebreos no. La palabra que usa Ezequiel se refiere a carne viva, a carne viva. No es solamente un objeto biológico, es una materia animada por la vida. Y va más allá, porque en el sentido bíblico es esta materia animada por la vida, pero no por la vida solamente en su sentido biológico como la vaquita que está pastando, sino por la vida propia del hombre. Es decir, cuando se está hablando de carne, se está hablando de lo más íntimo del ser humano, de su ser personal.
Está hablando de una carne viva, pero también podríamos decir personificada, si cabe. Y esta carne está presentada no como algo perfecto, sino como algo frágil. La condición del ser humano es una condición frágil y vulnerable. Consecuencia del pecado original, entró la enfermedad, entró la muerte, entró el pecado mismo. Y todo eso nos vuelve débiles y vulnerables. Me gusta mucho pensar que cuando Dios creó, hizo al hombre y a la mujer, se entiende, como sus hijos pequeñitos. La línea teológica que piensa que el demonio se rebeló por la ira de ver la predilección que Dios tendría sobre los seres humanos, me parece muy interesante y me hace pensar en esto de que somos los hijos pequeños, porque Dios había creado ya a los ángeles, todos los coros angélicos, ¿no? Hasta los serafines, los más altos. Y de pronto crea una criatura pequeñísima, limitadísima, en su ser, en su pensamiento, en su forma de amar. Y el Señor se enamora de esa criatura. Así como la mamá tiene una predilección especial por el hijito pequeño, por el recién nacido. Este ser de carne, porque ojo que los ángeles no tienen carne, son espíritus puros. Este ser de carne es ese ser pequeñito y frágil. Es decir, que esta carne de la que estamos hablando es una carne limitada, enferma, que envejece, que siente. Es una carne frágil. Entonces, ¿qué es lo que me quiso decir el sacerdote en confesión y que no lo entendí hasta muchos años después? Que tener un corazón de carne es tener un corazón vivo. Y de aquí vamos a partir. Porque un corazón vivo, hermanas, no es un corazón perfecto. Y aquí es donde está uno de los grandes errores que nos ha jugado muy en contra en la historia de la Iglesia. Creer que para amar a Dios tenemos que ser perfectas. Una escuela de virtudes, no digo que las virtudes estén mal, ojo, tenemos que llegar al lado heroico de las virtudes, pero desde el amor. ¿Por qué? Porque si no caemos en una escuela de virtudes que se ha vuelto totalmente estoica, y el cristianismo así se vuelve insoportable. Un corazón de carne es un corazón vivo, y como decimos, al ser humano, frágil, y por lo tanto, al ser frágil, imperfecto. No tenemos que esperar a la perfección para llegar al máximo grado de amor de Dios, porque Dios quiere que le amemos con este corazón de carne, así como está, vivo. Y un corazón vivo es un corazón que siente. ¿Qué siente? Pues de todo. Siente dolor, siente placer, siente cansancio, siente ternura, ira, arrepentimiento, amor. Es un corazón que se permite sentir. Y en esta mañana les quiero abrir mi corazón y contarles lo que estoy viviendo para que esto no quede solamente en teoría. El día martes vinimos de Quito un grupo de 10 personas y pasando Ambato estábamos parados en un semáforo y un bus nos arrastró desde atrás. Y hemos sufrido un accidente bastante fuerte en el que hubo un fallecido. El auto tuvo pérdida total y realmente por milagro del cielo ninguna de las personas que íbamos dentro del auto sufrimos ni un solo rasguño. O sea, es algo totalmente inexplicable. Pero obviamente desde el día martes las escenas, los recuerdos, los ruidos están marcados en mi corazón. Desde el día martes no he podido dormir una sola noche completa y cualquier ruido o cualquier pito, a veces solo el hecho de cerrar los ojos hace que todo esto regrese y un montón de sentimientos se mezclan dentro
A veces me habrán visto o me verán que tengo que salir a tomar un poco de aire, a respirar. Ayer Marlene me tuvo que salvar con una pastillita, porque la ansiedad brota de la nada. Y en el contexto de esta charla, pensaba estos días que gracias a Dios puedo sentir esa ansiedad, que gracias a Dios puedo sentir ese terror en las noches, que gracias a Dios puedo sentir esta tristeza permanente que no se ha borrado en la última semana, porque estoy viva, porque podría no estar aquí, porque no solo podría, es que debería no estar aquí. Y anoche, mientras pensaba y iba rumiando un poquito el tema de la charla, me detenía mucho en esta parte, ¿no? Permitirse sentir, porque vivimos en la época de la anestesia, donde es más fácil tomarse una pastillita, me quedo dormida y ya no siento nada, ¿no? Me pego un ansiolítico y dejo que... No digo que no sean buenas las pastillas cuando las necesitamos, pues las necesitamos. Pero estos días me he permitido sentir, aunque sean sentimientos que no agradan, porque estoy viva, porque es parte de tener un corazón humano, y porque el hecho de sentir este dolor, este miedo, esta ansiedad, significa que tengo ese corazón de carne del que les estoy hablando. Esto no es teoría. Sentimos lo bueno y sentimos lo malo. Desde el corazón vivimos, porque esto no son solo sentimientos, como algo externo, como algo accidental. Es que el ser desde su núcleo más profundo está viviendo una experiencia que toca el centro de la vida. Tenemos que permitirnos sentir lo bueno y lo malo, porque es la condición propia de nuestra humanidad, porque justamente no somos ángeles. Y ese corazón que siente es el corazón que tiene una capacidad única dentro del mundo material creado. La capacidad de la que hablábamos ayer, la capacidad de amar. Y aquí es donde viene un quiebre, porque en el mundo del sentimentalismo que vivimos, el amor se entiende como un sentimiento. Y ya vimos ayer que no es así. Veíamos que ese dilexite no parte del sentimiento, sino que parte de una elección libre. Siempre somos capaces de libremente decidir amar. Ese movimiento de amor sale del corazón. El día viernes vinimos 10 personas y el día viernes ya todas se regresaban a Quito y yo me quedaba en Cuenca para poder venir para acá. Y el momento en el que todas se fueron y me quedé sola en el departamento, sentí muchísimo miedo. No había podido dormir toda la noche anterior y se me cruzó la tentación de agarrar y volverme a Quito también con ellos. Creo que Dios sabe de cómo hacer las cosas y de lo que se vale, porque si no me hubieran pedido predicar este retiro, lo más probable era que me iba a regresar. Fue la responsabilidad la que me acabó trayendo para acá. Pero cuando me silencié y empecé a rezar, vinieron a mi corazón solo 2 palabras que son el título de un libro escrito por una virgen consagrada, que dicen amar y servir. No sé si lo han leído, si no lo han leído se los paso porque lo tengo en digital. Amar y servir. Y entendí que eso es todo lo que tenía que hacer. Me pregunté a mí misma si es que era capaz, a pesar del miedo, de la ansiedad, del dolor, de amar y de servir. Y para eso estoy aquí, para amar y para servir. Para eso estamos cada una aquí. Ese es el fin, ese es el para qué de nuestra vida. Ese amar y ese servir no parten ni del sentimentalismo en el amar, ni del estoicismo en el servir. Parten del corazón. No es una idea que tengo que ejecutar, es el acto mismo de mi existencia, porque se ama y se sirve desde la carne, desde la existencia concreta. Se ama y se sirve con la voz,
con las manos, con la mirada, con las lágrimas, con el tiempo que dedicamos a cada cosa, con la presencia, con nuestra propia existencia. Y Dios asume una carne humana para amar y servir a nuestro modo, como hombre, como hombre. Dios no nos habla del amor en teoría, Dios lo encarna. Y si no lo entendemos, solo tenemos que frenarnos un ratito a contemplar la cruz, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cuando Jesús dijo eso, sus amigos no sabían que en menos de 24 horas Él iba a estar dando la vida, porque Jesús no vino a darnos teoría, vino a darnos vida. Asume la carne humana para servir y se pone a lavar los pies. ¿Ven esto que he hecho? ¿Entienden esto que he hecho con ustedes? Así, lávense los pies. Dios mismo asume la fragilidad de la carne para poder tocar. A mí me impresiona mucho cuando Jesús resucita, ¿no? Y María Magdalena se le lanza a los pies y Jesús le dice: espera, no me toques. La palabra en realidad no es tocar, es como retener. Pero a mí me impresiona que María se le lance a los pies, porque para mí eso implica que María debe haber tocado en veces anteriores los pies de Jesús. Porque si no, ¿por qué le iba a salir ese acto ese ratito? Del susto no se le habría ni acercado. Pero seguramente esta María habría lavado cuántas veces esos pies, conocía esos pies de Cristo. Jesús se deja tocar y toca Él también. A mí me encanta, sobre todo en el Evangelio de Marcos, cuántas veces dice: y lo tocó, y tocó a los que no tenía que tocar, porque los judíos no podían tocar a los leprosos. Un Dios que toca con las manos, un Dios que abraza. Tenemos ahí a Juan acostado en su pecho, no hay escena más tierna en el Evangelio. El más pequeñito de sus amigos, acostado en su pecho, y no creo pues que si Jesús haya estado así como, ya que ahora se quita. Seguramente le habrá tenido: ¿qué hacemos cuando alguien se nos acuesta en el hombro, en el pecho? Le acariciamos la cabecita, ¿no? Le sostenemos el hombro, le damos un beso en la frente. Un Dios que asume la carne humana para sufrir, que deja hasta la última gota de su sangre. Lo vemos claramente en la pasión. Pero no pensamos a veces en todos los detallitos de la encarnación. ¿Cuántas veces, sí, en el Vía Crucis lo rezamos, la primera caída de Cristo, segunda caída de Cristo? ¿Cuántas veces se habrá caído Cristo antes? ¿O creen que al aprender a caminar nos habrá dado sus buenos suelazos? Un Dios que sufrió y que le salva un diente de leche. Eso es un Dios encarnado. Un Dios que asume nuestra carne para enseñarnos que la carne no es mala. Que no es que tenemos carne, no es que tenemos cuerpo. Somos cuerpo. Somos. A mí no me gusta esta mentalidad tampoco, también heredada de la cultura griega, ¿no? Mente, alma y cuerpo. Somos espíritus encarnados o carnes espiritualizadas, como quieran verle, de los dos lados se vale. Somos cuerpo y nuestro modo de existir y nuestro modo de amar es encarnado. Y amar es lo más bello que puede haber. Y si amamos con esto que somos, entonces nuestro cuerpo espiritualizado es lo más bello que puede haber. Amar con este corazón de carne que se manifiesta en nuestro cuerpo es lo más bello a lo que podemos aspirar. Y esto es lo que encarna nuestra vocación. Si vienen ahora, vamos a suponer que ahora nuestros hermanos seminaristas aquí nos reciben en la misa y nos dicen: hermanas, a ver, explíquenos su vocación, pero no tenemos mucho tiempo, así que en una sola palabrita. Una palabra.
Creo que sería unánime la palabra. Esposa. Somos esposas de Cristo. ¿Y cuál es la característica de la esposa? La esposa ama y es amada. Eso es lo que hace la esposa. ¿Qué es lo que hace una buena esposa? Le ama a su esposo. Por eso le cocina la cena, le tiende la cama, le plancha las camisas. Porque le ama. Uno de los libros más bonitos de la Sagrada Escritura, además me encanta porque está casi en la mitad, casi en la mitad, es el Cantar de los Cantares. Ese libro es el corazón de la Escritura. Y es un libro que es muy paradójico, porque de toda la Sagrada Escritura es el libro que aparentemente no habla de Dios. La palabra Yahvé no aparece ni una sola vez en el Cantar de los Cantares. Es más, uno lee ese libro y dice, ¿qué hace esta cosa medio erótica metida en la Sagrada Escritura? ¿No? Porque es que hay unas descripciones que uno dice, ¡ey, ya Salomón se pasó! ¿No? El centro, el corazón de la Escritura nos habla del amor de los esposos, del amado y de la amada. Y este librito es nuestro itinerario espiritual. ¿Quieren saber cómo ser buenas esposas de Jesús? ¿Quieren saber cómo vivir al máximo la virginidad consagrada? El Cantar de los Cantares. Ahí está el mapa de ruta. Desde entrar en la alcoba hasta terminar diciendo, porque fuerte como la muerte es el amor. Y es impresionante porque el Cantar de los Cantares no es, pues, una reflexión mística sobre el amor. El Cantar de los Cantares es un libro que nos habla de un amor encarnado, en el que incluso el uno admira el cuerpo del otro, desde el pecho hasta los dientes. Un amor encarnado. Este amor encarnado, este amor que se hace visible en la imagen de los esposos, es el amor que nosotros venimos a gritarle al mundo. Porque si bien sabemos, ¿no? Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa, de esto se trata nuestra vocación, de ser la imagen visible de esa iglesia esposa. Lo que nosotros vivimos no se creen importantes, no es nuestro, es de toda la iglesia. La unión esponsal con Cristo le corresponde a toda la iglesia, es lo que todos los santos viven en el cielo. Y con santos no me refiero a los canonizados, no me refiero a todos los que llegan al cielo. Es lo que todos vamos a vivir en los cielos nuevos y la tierra nueva, porque así termina el Apocalipsis, con una boda. Nuestra vocación viene a decir eso. Viene a hablar de un amor real, que se manifiesta y se hace visible en mujeres normales que aman como mujeres normales. Y esto es clave, porque si no, corremos el riesgo de acabar volviéndonos unas solteronas. Y eso sería gravísimo, porque somos imagen de la iglesia. Y la iglesia no es una vieja amargada. Entonces, para dar esta imagen de la novia, de la esposa, todas las, bueno, cuando ya estamos consagradas y las que no lo irán en su consagración, no podemos no vibrar con ese Salmo 44. Ahí viene la princesa bellísima, ¿no? ¡Ay! Esa princesa bellísima, esa novia, esa esposa que ama con todo el corazón. Lo que refleja ese vestido, esas joyas, esa sonrisa, es lo que hay adentro, es ese deseo de amar. Y amar, como lo estamos diciendo, a nuestro modo de amar, es decir, humanamente, es decir, con este corazón de carne, imperfecto.
Y esto nos pone un punto de partida. Tenemos que perder el miedo a la afectividad. Porque el miedo a la afectividad, este va a ser el primer filtro, recuerden que el título es El arte de amar sin filtros. El miedo a la afectividad es lo que convierte a tantos consagrados y consagradas en personas amargadas. Porque el corazón de carne es un corazón afectivo. Aquí el querido Aristóteles nos ha hecho un mal favor. Repito, nuestra mentalidad viene de Grecia, y específicamente de Grecia, ¿de quiénes? Del Sócrates, del Platón y del Aristóteles. La mentalidad occidental viene de estos tres personajes. Y Aristóteles nos hizo un mal favor. No digo que haya estado equivocado, digo que me parece que no llegó más allá. Al encerrar el mundo afectivo en lo pasional, y lo pasional ponerlo muy abajo. Las potencias intelectuales por acá, pero lo sensible y los afectos y las pasiones bien abajito. Esta es una visión que tiene y ha sido superada ya, especialmente por el personalismo. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, es un alemán contemporáneo, se llama Dietrich von Hildebrand, filósofo cristiano, que tiene un desarrollo de lo que es la afectividad, pero de sacarse el sombrero. Porque él en ningún momento contradice a Aristóteles. Él dice, sí, lo afectivo va desde las pasiones más más bajas, pero también hasta las más altas. Porque la felicidad, por ejemplo, es altísima y se siente. La felicidad a la que todos aspiramos, porque eso sí es Aristóteles, ¿no? Todo ser humano anhela la felicidad. La felicidad no es una idea pensada. Uno no es feliz porque intelectualmente conoce la felicidad. La felicidad no es una idea querida. No es feliz el que quiere ser feliz. Es feliz el que siente la felicidad. Por lo tanto, este es un afecto. Por lo tanto, el cielo, la felicidad plena, lo que ni ojo vio ni oído yo, va a ser un desbordamiento de afectos. No va a ser solamente una contemplación intelectual, es que es imposible, porque atentaría con nuestra propia naturaleza. Es una verdad de fe también que este cuerpito va a resucitar. Creo en la resurrección de la carne, y estamos diciendo que parte de la carne es la dimensión afectiva. Pero ojo, al ser los afectos un abanico tan grande que va desde lo más bajo y desde lo más animal hasta lo más perfecto, entonces tengo que aprender a sublimar estos afectos. No se trata de quitar los afectos bajos, sino de sublimarlos hacia lo alto. Y esto no es teoría, se puede vivir. Tengo la bendición de conocer a 4 personas que sé que han logrado sublimar su afectividad para amar con todo el corazón y sin miedo. Y cuando se ama así, con todo el corazón y sin miedo, cuando se ama con locura, no hace falta nada más. Ahí viene la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Ama. ¿Quieres ser más feliz? Ama más. ¿Quieres ser completamente feliz? Ama completamente. ¿Quieres ser feliz a pesar de todo? Ama a pesar de todo. Y ese amor, como vimos en la charla de ayer, se manifiesta. ¿Por qué? Ahora lo entendemos. Porque es encarnado y la carne necesita manifestarse. En Jesús se manifestó. El amor busca sentir, desde ese abrazo físico hasta esa simple presencia. Jesús se va al huerto en una angustia y una ansiedad máxima. Mi alma está triste hasta la muerte. Y lleva a sus amigos y les pide que se queden con Él. Necesita de esa presencia. Necesita sentirlos cercanos, necesita sentirlos despiertos. Vivimos en un mundo que está hipersexualizado.
Y esta hipersexualización ha sido un golazo del enemigo, porque ha torcido el verdadero significado de la sexualidad humana y nos ha hecho creer que amar encarnadamente no es posible, porque necesariamente se va a volver algo pecaminoso. Y aquí es donde yo veo que el maligno ha tenido dos grandes triunfos en este sentido. El primero está en pensar que todo es bueno. Entonces todos los pecados, si son en nombre del amor, están permitidos. Es un gran triunfo. Lo estamos viendo ahora, incluso con banderas de arcoíris en las iglesias, porque en nombre del amor todo es válido. Eso es un triunfo del maligno. Es un manosear la palabra amor. Y luego ha tenido otro triunfo también. Y cuidado, porque todas nosotras estamos más vulnerables de caer en esta segunda trampa que en la primera. Y es hacernos pensar, en cambio, que todo es malo, que amar es malo, que sentir es malo. Nos ha hecho caer en una mentalidad tan escrupulosa que nos ha vuelto, hablo generalizando, ¿no? Pero nos ha vuelto a los consagrados como personas que no viven en el mundo, personas medio raritas. Lo vemos, yo lo he vivido y lo he experimentado de manera propia y personal. Un alejamiento, un miedo de acercarse a los del otro sexo, de abrazar, de tener expresiones de cariño normales, encarnadas, propias, porque cuidado, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Ojo, porque ninguno de estos dos extremos nos va a permitir vivir nuestra vocación en plenitud. Tenemos que amar con este corazón de carne y amar en plenitud. Ya llegaré a ver cómo lo podemos hacer. ¿Por qué es importante poder amar de esta manera encarnada? Ya lo dijimos, porque nuestra naturaleza no es angelical, tenemos que amar según lo que somos. Y luego, porque nos dice la Escritura, no podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no amamos a nuestros hermanos a quienes vemos, ¿cierto? Entonces yo me puedo llenar la boca diciendo que amo tantísimo a Dios porque paso no sé cuántas horas frente al sagrario. Bendito sea si es que pasas muchas horas frente al sagrario. Pero si es que eso no se refleja en tu vida, es pura teoría. Y el amor, estamos diciendo que no es teoría. Si pasas muchas horas frente al sagrario, lo natural es que cuando salgas de la capilla, de la iglesia, donde sea, te vuelques en amor a los hermanos, porque si no, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Eres un mentiroso, eres una mentirosa. Y el amor no es ni frío ni distante. Un amor frío y distante no es amor. Entonces, este dilexité del que hablábamos ayer, resulta que no es para ángeles ni para mujeres perfectas, sino para mujeres que al descubrir este llamado, que al saberse amadas, salen al encuentro del otro desde esta fragilidad. Desde una fragilidad habitada por la gracia, porque tampoco es que salimos a amar con nuestras fuerzas. Lo vamos a ver esta tarde. Nadie da lo que no tiene. Lo que damos es a ese Dios, a ese esposo del que nos llenamos. Fragilidad habitada por la gracia. Hay un poema de Quevedo que me gusta mucho, ¿no? Polvo seré, pero polvo enamorado. Polvo, no somos más, pero enamorado. Y es por eso que la virginidad consagrada se tiene que entender como la plenitud de la afectividad humana. Esto nos lleva no a reprimir, tampoco a caer en el otro extremo, de andar ahí como vacas locas, ¿no? Nos lleva a vivir en un sano equilibrio, en una manifestación ordenada y plena de esta afectividad.
La afectividad no puede ser amputada. Tenemos que permitirnos sentir, porque solo sintiendo esta afectividad puede reorientarse y elevarse. De hecho, el propio rito de consagración es un pleno lenguaje esponsal y afectivo. Si nos ponemos a ver, cada oración del rito es un desbordamiento de afectividad, de la afectividad de Cristo volcada en la consagrada, de la consagrada volcada en Cristo. Yo les recomiendo tomar de vez en cuando el rito de consagración y llevarlo a la oración, parte por parte, irlo desgranando. Porque es como leer el Cantar de los Cantares, es el descubrir ese amor encarnado de los esposos. El rito que vivimos en la consagración no es algo seco, porque recuerden que el corazón que se consagra es un corazón de carne viva. Y ahí es donde viene el arte de amar sin filtros. ¿Cuáles serían esos filtros que no nos permiten amar? Pueden haber más, yo he pensado en algunos, pero podríamos ir descubriendo otros. El primero es el miedo. Les decía yo, el miedo a los afectos ha llenado la iglesia de viejos y viejas amargadas. Quitar el miedo a amar, a sentir, quitar el miedo a fallar. Si nos levantamos, ahí tenemos un esposo hermoso que nos va a volver a levantar. Que el miedo de caernos no nos impida caminar. El segundo filtro es la inseguridad. Porque nuestras inseguridades no nos permiten amar en libertad. Y en el fondo, como hablábamos ayer en la cena, ¿no? La inseguridad es una falta de confianza en el esposo. Ayer nos planteaba eso. La pregunta clave es, ¿crees? ¿Crees? ¿Le crees? Entonces, ¿qué te llena de inseguridades? ¿Qué te hace temer antes de decidir o antes de actuar? Les cuento otra anécdota personal. Hace 10 años me fui a España a estudiar mi maestría y llegué la última semana de agosto, 1 de septiembre, algo así, cuando Valencia, que es ciudad universitaria, estaba a reventar. No había dónde poner un pie en esa ciudad. Todos los hoteles estaban copados. Yo dije, fresco, llego allá y consigo departamento. En una semana ya estoy ubicada en algún pisito, en algún cuarto. Entonces renté un Airbnb por una semana y a la semana ya esperaba tener un sitio donde vivir. Me fui para allá y resulta que pasé toda la semana buscando y claro, no sabía cómo era la movida. La ciudad estaba tan llena que no habían hoteles, no habían departamentos. Y la cosa es que la semana se me acabó y no tenía dónde ir. Entonces el último día le digo a la chica del cuarto del Airbnb que rentaba, le digo si es que me puede extender un poco más la compañía. Me dice, sí, claro, no hay problema, lo único es que hoy recibo a un chino, entonces solamente que les tocaría compartir el cuarto y la cama. Entonces dije, no, muchas gracias. Bueno, más. Entonces dije, ya, pues dormiré en el metro esta noche, ¿no? Y salí con mi maletota a cuestas. Iba caminando por las calles de Valencia sin saber dónde iba a pasar la noche. Y en ese momento me escribe una amiga, que somos muy amigas desde la universidad. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal te está yendo en España? Le digo, ¿sabes que no tengo dónde dormir hoy noche? Creo que me voy a ir a la estación del metro. Era en serio, no tenía... En serio me iba a ir a la estación del metro. Y ella me respondió con un mensajito que a mí me ha cambiado la vida. Que cada vez que estoy en una dificultad me acuerdo de ese mensaje ese día. Y me puso, Ana, ¿tú crees que un esposo en la tierra dejaría que su mujer duerma en el metro? Y me dijo, ¿no te das cuenta que tú tienes al mejor de los esposos? Me dijo, antes de que llegue la noche tú vas a tener donde dormir. Y yo pensé, ¿cierto o no? Y entonces agarré y me fui a misa, ahí a la Virgen de los Desamparados, porque bien desamparada estaba yo ese día. Pero me fui tranquila, porque este mensaje de esta amiga me hizo creerle a mi esposo. Es verdad, yo no me imagino a mi papá diciéndole a mi mamá, ya hija, quédate nomás a dormir en el metro, ya mañana me llamas a ver cómo amaneces. No.
el cuento, salí de la misa y mi mamá, como buena mamá, estaba bien preocupada desde acá. Había escrito en Facebook si es que alguien tenía amigos en Valencia. No solo tuve donde quedarme esa noche, sino que me recibió una familia maravillosa que tenía en la parte de atrás de su casa, en pleno centro de Valencia, un cuarto que habían construido para recibir sacerdotes consagradas y consagrados cada vez que lo necesiten. Me quedé todo el año de estudios gratis sin pagar mi alimentación y estadía. Ese es el esposo. Ese es el esposo. ¿Le crees? Entonces, ¿qué te hace sentir insegura? Me encanta esa canción de Postrado a vuestros pies. Si la confianza es prueba de ternura, si la confianza es prueba de ternura, esa prueba de amor daros ansío. ¿Quieren darle una prueba de amor al esposo? Confianza. Creo, Señor. Otro filtro, el pasado. El pasado nos ata y no nos deja amar en el presente. ¿No es nuestro esposo el Dios que hace nuevas todas las cosas? Él se presenta así. Vino para cargar sobre sí nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras heridas. Y la pregunta ahí también es, ¿le crees? ¿Crees que Él es capaz de sanarte? Por eso esa era la prueba para todos los milagros. Se le acercan paralíticos, mudos, sordos, ciegos. ¿Crees que puedo hacerlo? Pregunta el Señor. Y no solo crees, también quieres. ¿Quieres? ¿Estás dispuesto a soltar tu pasado? A mí me impresiona en el Evangelio de Juan el pasaje en el que Jesús se acerca al paralítico de la piscina. ¿Quieres? Le pregunta, ¿quieres? Y a mí me impacta que este mudazo no le dice que sí. 38 años llevo aquí cada vez que el agua, y empieza con la lista de quejas. Qué diferente ese paralítico al otro buen hombre, el Bartimeo. Señor, que vea. Ahí está, tu fe te ha salvado. O nos quedamos como el paralítico, aferrados a nuestro pasado, a lo que no podemos, a los 38 años. O nos lanzamos a dejar el pasado atrás, enterrado en las llagas de Cristo, porque en sus llagas ya hemos sido sanados. Siguiente filtro, los escrúpulos. Cuidado con los escrúpulos, porque son una enfermedad. Santa Teresita de Lisieux hablaba de la enfermedad de los escrúpulos, enfermedad de la que ella padeció y se curó. Los escrúpulos que nos hacen mujeres frías, distantes, indiferentes. Y ojo, porque esto es lo peor que nos podría pasar en la vida. Fariseas. Mujeres que se llenan hablando de la vida consagrada, que qué lindas todos los días en la misa, con rosario en la mano, pero que no son capaces de dar un abrazo, de compadecerse ante el que sufre. Fariseas, juzgadoras, porque es más fácil lanzar el juicio y no es que cuidado porque ese es pecador, el otro de acá, este es un gay, este es un borracho, este es un... Que no somos capaces de abrazar a los que tienen otra condición. Cuidado con el fariseísmo y con el fariseísmo que nace del escrúpulo, porque los escrúpulos son el filtro que nos convierten en mujeres cobardes. Y no podemos ser cobardes, porque somos herederas de este mundo, coherederas con Cristo, nos dice San Pablo. Siguiente filtro, el silencio malo. Hay un silencio que es bueno, el silencio que nos lleva al encuentro, el silencio que parte de la oración, que nos lleva a la contemplación, es un silencio bueno. El silencio ligado a la prudencia y a la discreción es un silencio bueno. No estoy hablando de ese silencio, estoy hablando de que existe un silencio malo. Cuando callamos por miedo, por vergüenza a exponernos, por miedo a volver al pasado, por volver a los filtros anteriores que hemos dicho, ¿no?
Este silencio empieza a hacer el mismo efecto en nosotros que el agua encharcada. El agua, cuando corre, lleva vida. Pero cuando se encharca, cuando se empoza, se empieza a ensuciar y se llena de bacterias y de enfermedades. Y el agua, que es fuente de vida, se convierte en fuente de enfermedad. Fíjense que la sinceridad no consiste solamente en no decir mentiras. La sinceridad, una vida transparente, sin doblez, como elogió Jesús a Natanael, la sinceridad no consiste solamente en no decir mentiras. Significa también no vivir en lo oculto, no esconder la verdad. No se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. La verdad implica vivir en transparencia, ser capaces de mostrar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. Ojo, que estamos hablando de equilibrio, ¿no? No digo ir como un librito abierto colgado en un letrerito con todas nuestras taras. Pero sí implica tener por lo menos una persona de confianza, un acompañante, un director espiritual, alguien que nos conozca por completo, con todos nuestros defectos, alguien a quien le podamos abrir el corazón de carne para mostrarle nuestras fragilidades, nuestros sentimientos. Oye, es que te cruzó ahí uno con cara de bruto, qué bestia, qué guapo. Eres virgen consagrada, pero tienes ojos. No pasa nada. Pero si dejas que eso se encharque en el corazón, ahí es donde se mete el demonio. Y entonces, eso que vieron los ojos se empieza a enredar en el pensamiento, porque así actúa el demonio. A veces basta tener a alguien para decirle: oye, se me fueron los ojos atrás de este man. 10 segundos me olvidé del esposo. Ya, lo dije y el agua corrió. Y eso ya no se enredó ahí, ya se fue. Es que la consagración no nos quita el corazón de carne, no nos quita el ser mujeres, no nos quita el ver, el sentir. Oye, que si te abrazaron y sentiste algo, dale gracias a Dios porque estás viva. Y ve y háblalo con naturalidad y verás cómo solo el hecho de decirlo hace que esa agua corra. Y ya está. Porque eso es parte de vivir nuestro ser en plenitud. Así que ojo con ese silencio malo, con el que calla por vergüenza, con el que calla por hipocresía, porque tengo que mostrarme perfecta ante los demás. A los demás no les atrae vernos perfectos, porque nos volvemos inalcanzables. No les molesta ese típico comentario de: es que como vos eres santita, rezarás por mí. ¿Santita cuál? Reza tú por mí. Tiene que conocernos en nuestra fragilidad y en nuestra vulnerabilidad. No tenemos nada que aparentar. Y para eso, el tener esa sencillez de corazón, de hablar, de ser completamente transparentes, de ir simplificando la vida. Dios es simple. A veces nos hacemos unas bolas. Dios es súper simple. Ya no vamos solo al sentir, incluso en el actuar. Que te jalaste las cuadras. Es tan simple como ir y escuchar del sacerdote: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se acabó. Se acabó. Y aquí, ligado a este filtro, viene el siguiente filtro, que son las heridas afectivas y sexuales. Y me veo obligada a hablar de esto porque en el apostolado en el que estoy, déjenme contarles, nosotros trabajamos bajo una norma de conducta de total y absoluta confidencialidad. Lo que nosotros escuchamos en las oraciones de sanación es para nosotros, pero es que como secreto de confesión, es nuestra regla de oro.
Monseñor René Cova, que nos ha acogido como un papá y como un pastor, él siempre nos dice: a mí me gusta mucho su apostolado porque la gente les cuenta lo que ni en confesión se atreven a decir, ¿no? Porque la gente, al sentirse escuchada, abre el corazón. Obviamente nuestro objetivo siempre es mandarles de las oraciones a la confesión y a los sacramentos, pero la gente abre el corazón y cuentan muchas cosas que no se atreven a contar. ¿Por qué? Porque este es un apostolado en el que les dedicamos 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, a veces hasta más, a cada persona que se acerca. Entonces, cuando la persona se siente con la confianza de saber que es confidencial y de saber que tiene tiempo para abrirse y para explayarse, los corazones se empiezan a abrir. Y en eso simplemente consiste nuestro apostolado, en escucharles, en dejar que se abran y después de que se abrieron, mostrarles a Jesús en la cruz y decirles: ponlo todo en las heridas de Cristo, porque en sus llagas hemos sido sanados. Y ya, es todo lo que hacemos. Pero la gente sana porque se deja tocar por ese Cristo, que desde la cruz recibe las heridas. Y en este apostolado que tantas cosas oímos, a veces nosotros nos reímos porque decimos: cuando ya crees que lo has escuchado todo, le pasará a un señor en confesión. Cuando cree que le ha escuchado todo, llegan con unas cosas que uno dice: es que esto no creí que alguien lo podía llegar a haber vivido. Qué frágiles somos, qué vulnerables y qué amados en esa fragilidad. Y déjenme decirles que tengo que hablar de las heridas afectivas y sexuales como uno de los filtros, porque nosotros hemos sacado más o menos un porcentaje de que más del 90% de personas que llegan a sanar tienen heridas en su afectividad y sexualidad. Es más, muchas veces hemos pensado que el 90% se queda abajo. En más de 6.000 oraciones que se han hecho en estos años de apostolado, alguna vez sacábamos cuenta que creo que solo conocemos una persona, una sola, que tiene su sexualidad y afectividad intacta. No es culpa de las personas, es culpa del mundo hipersexualizado en el que nos tocó vivir. Nadie se lastima a sí mismo. Somos lastimados. Y es necesario hablar de esto porque durante muchos años hubo un vacío muy grande en estos temas en la Iglesia. Hubo un tabú muy grande que ha causado mucho daño, porque consecuencia de ese vacío a nosotros nos ha tocado ser la generación con la cual se han destapado una serie de abusos, ¿no? Dolorosísimos, porque bastaría oír de un solo abuso dentro de la Iglesia, a un niño, a una mujer, a quien sea, para que ya sea una causa de escándalo absoluto. Y dolorosamente nos ha tocado escuchar más de uno. Y déjenme decirles que esos abusadores no son gente mala, son gente herida. El 100% de las personas que llegan con heridas afectivas y sexuales es porque algo les pasó, el 100%. No hemos encontrado un solo caso de una persona que tenga una herida en su sexualidad, en su afectividad, atracción al mismo sexo, masturbación, pornografía, lo que sea, que no le haya pasado algo, y generalmente en la infancia o en la adolescencia, el 100%. Pero de esto no se habla, y este es generalmente el agua que queda encharcada. ¿Qué es lo que generalmente no contamos? Pues esto. Y eso trae consecuencias, y consecuencias graves a largo plazo. Porque eso que no se cuenta a largo plazo se convierte en miedo, se convierte en ira, se convierte en conductas sexuales desordenadas. Hay una serie de consecuencias, no viene ahora el caso. Pero esas consecuencias tienen un origen, tienen una herida no sanada. Entonces de esto no se ha hablado, se ha dado por sentado durante muchos años, y esto acaba jugándonos en contra. Y a nosotras como mujeres consagradas, acaba jugándonos en contra también. Porque hemos dicho, la virginidad consagrada debe llevar a la plenitud la afectividad humana. Pero si cargamos con heridas, estas heridas, este sufrimiento que llevamos oculto, esto que hemos callado, nos va a jugar en contra en la vocación.
hay que sanarlo, se puede sanar. Él hace nuevas todas las cosas y Él no ha querido desposarse con los serafines. Ha buscado mujeres de carne y hueso, esposas sexuadas, esposas que sean capaces de llegar el día de la consagración y decir: Señor, todo tu plan en mí ha sido perfecto. Existe un riesgo grandísimo, y es que si es que hay un hueco en la tierra, agarremos una mantita y tapemos el hueco. Como ya no se ve, eso hacemos generalmente con las heridas afectivas y sexuales. Le echamos una mantita encima. Es un riesgo enorme, porque es preferible que el hueco se vea. Porque por último, si lo veo, lo puedo saltar o me puedo hacer un ladito. Pero si está tapado, a la primera que pise ahí, me voy a caer. Los huecos no los tapamos, los llenamos. Y atreverse a sanar y a entrar en ese espacio es un punto clave para madurar afectivamente. Y con esto, ya para no alargarme muchísimo más, ¿cuánto me falta? Voy al último filtro que no nos permite amar: la evasión. ¿Por qué muchas veces no nos atrevemos a sentir? Porque evadimos estos sentimientos, estas experiencias, estos recuerdos. Evadir quiere decir no entrar a lo profundo. Evadir es evitar. Y es un riesgo también. Es necesario, sobre todo ahora que toca un tema un poco delicado, ¿no es cierto? Es necesario ir a lo profundo, no quedarse en la superficie. Estoy en un hospital de almas y como en todo hospital sabemos que las heridas que no se sanan se infectan. Y cuando tenemos una herida infectada, pensemos en una herida muy simple, ni siquiera en una herida, ya pensemos en una espinilla. Cuando se infecta una espinilla y uno la aplasta, duele. Pero el rato que la pus sale, deja de doler. Y eso pasa con cualquier herida. El momento de desinfectar la herida, el rato que nos ponen el alcohol, el mertiolate, duele. Pero si no desinfectan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una herida no desinfectada? Va contaminando todo el resto. Puede terminar en una gangrena. Y espiritualmente pasa lo mismo. Y aquí corremos un grave riesgo, que es el riesgo de evadir. Por el miedo a no sacar esa pus, a no poner el alcohol donde duele, empezamos a evadir y esa evasión nos deja en la superficie. Entonces yo puedo quedarme totalmente en la superficie haciendo lo que hago, ojo, yo puedo seguir yendo al Santísimo, a la misa, rezando el rosario, confesándome, siendo bien bonita. Pero por dentro puedo llevar heridas infectadas y eso a la larga se va a convertir en amargura en el corazón. Y la amargura se transmite. Ojo, porque hoy en día tenemos un medio de evasión que es demasiado fuerte. La tecnología. La tecnología. ¿Cómo perdemos el tiempo con esto? Y cuestionémonos si es que la pérdida de tiempo no se debe muchas veces a que estamos evadiendo algo. ¿En qué momentos pierdes el tiempo en la tecnología? Es para hacer examen. Porque si generalmente estoy perdiendo el tiempo, no sé, en la noche cuando ya estoy a solas en mi cuarto, tal vez revisa si no es porque no soportas el silencio o la soledad. Porque entonces esto no solo es pérdida de tiempo, es pérdida de tiempo por evasión. Y es evasión por herida. No se puede dar virginalmente lo que no se ha integrado afectivamente. Que nos entre. No se puede dar virginalmente lo que no se ha integrado afectivamente. Por eso es que yo he encontrado estos filtros, ya les digo, es como para darle muchas vueltas y podríamos encontrar muchos filtros más que no nos permitan amar con el corazón de carne. Hasta ahora hemos hablado de lo que
evita amar y tenemos que entonces también dar la receta. No sirve de nada encontrar la enfermedad si no sabemos cómo curarla. ¿Cómo vamos a hacer para amar con este corazón de carne, para amar sin filtros? No puedo dar virginalmente lo que no he integrado afectivamente. La virginidad no es ausencia de afectividad, al revés, es desbordamiento de la misma. ¿Saben por qué estoy aquí? ¿Por qué están cada una de ustedes aquí? Porque nos hemos atrevido a amar demasiado. Sorry, ningún hombre de este mundo me satisface. No estoy aquí porque sea incapaz de amar, al revés. Es porque he buscado un amor más grande. Es desbordamiento afectivo. Amo tanto que nada ni nadie me basta. Amo tanto que no encuentro nada en este mundo capaz de contener tanto amor. Y ahí nos encontramos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Lean el Catecismo en todo lo que se refiere a la castidad. Es una belleza, es una delicia, es para ir desgranándolo palabra por palabra. La castidad, punto 2337, si es que después lo quieren buscar con calma. Catecismo de la Iglesia 2337. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integración de la persona y la totalidad del don. Una belleza. La totalidad. Y ojo, porque totalidad se refiere a un orden conquistado en los afectos. ¿Cómo vamos a amar plenamente? Ordenando los afectos, llegando a esa conquista de todo nuestro ser con el corazón. Esto que nos está diciendo el Catecismo en este punto es la forma más madura de la afectividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para amar plenamente? Madurar afectivamente. Esa es la receta. Esa es la receta. Y fíjense, solo se da de lo que se posee. Es por eso que tenemos que apuntar a madurar en nuestra afectividad. Porque si no tenemos unos afectos madurados, no vamos a poder expresarlos maduramente. Y entonces vamos a estar siempre en una zona de riesgo. Y ojo, porque madurar no implica conquistar todo de una. Madurar implica tiempo. ¿Qué tengo que hacer para que una fruta madure? Hoy cuando íbamos rezando el rosario me fijaba que hay una higuera que está cargadita de higos, ¿no? Pero todos esos higos están bien verdes. No sé si se fijaron. ¿Qué tengo que hacer para que maduren esos higos? Esperar. Dejar que a la higuera le siga cayendo el agüita, le dé el sol y esperar hasta que sea el tiempo de la cosecha de los higos. Pues afectivamente también. Si descubrimos que tenemos heridas, si descubrimos que somos escrupulosas, si descubrimos que nuestros afectos no saben expresarse, no tenemos que desesperarnos, tenemos que empezar a trabajar y a trabajar alrededor. No tengo que trabajar en el higo, tengo que trabajar en la tierra, tengo que regarle con agua, tengo que despejar la zona para que le llegue sol. Con nuestros afectos igual. Si no puedo trabajar directamente con X o Y afecto, pues tengo que trabajar lo que hay alrededor, la tierra, el agua, el sol. Y dar tiempo. Dar tiempo. Y mientras doy ese tiempo, amar y servir. ¿Qué es darse? Ayer me hiciste una pregunta. ¿Cómo morir a mí mismo sin perder mi identidad? Amar y servir. Amando a los demás y sirviéndolos como Jesús nos ha servido. Y al amar y servir nos estamos dando. Ahí es cuando estamos dando todo nuestro ser.
Nadie da lo que no posee. Es decir, que si ya llegamos al punto de amar y servir es porque ya nos poseemos a nosotros mismos. Y si ya nos poseemos a nosotros mismos, significa que ya estamos listas para ir madurando esa afectividad que también queremos dar. Porque no se puede ofrecer ni al esposo ni a los demás un afecto que no sea mirado, que no sea sentido, que no sea aceptado o que no sea madurado. Un afecto no sentido es un afecto reprimido. Y la represión lleva a la amargura. Ojo, lo reprimido no desaparece. Si creen que la virginidad consagrada va a lograr quitar lo que siento, estoy muy equivocada. Eso se llama reprimir. Y lo reprimido no se aniquila, explota. Sale por la primera grieta. Y mientras más reprimo, con más fuerza sale. Y se rompe. Y por eso es que somos testigos de tantos abusos y tanto dolor dentro de la iglesia. Porque mucho se ha reprimido, muy poco se ha madurado. Y ojo que cuando estoy hablando de castidad en todo este sentido, hablo del sentido más amplio, ¿no? No estoy hablando de continencia, son dos cosas distintas. La virginidad consagrada es cálida, es capaz de dar ternura, no posee, no aferra. Ahí viene lo de María Magdalena, ¿no? No me toques, no significaba que no le podía tocar, la palabra no es tocar, es aferrar, no te aferres, porque el amor es expansivo, incluso el amor de Dios. No podemos quedarnos ahí como María Magdalena, querer tener los pies de Cristo solo para mí. ¡Ey, vean mis hermanos! El amor es expansivo. La noche de mi consagración, el rato que llegué a mi casa mientras me ponía en la pijama, estaba pensando y decía, es que realmente la vida consagrada es impresionante, ¿no? Porque decía, realmente es la única manera en la que en la noche de bodas uno no le diga al esposo, te quiero para mí solita para siempre, ¿no? O sea, lo que salió era que todas se casen contigo, ¿no? Ojalá consigas todas las esposas que puedas. Quiero compartir a mi esposo con todas. Porque es una afectividad que no se aferra. Y al no poseer, no aferrarse, al darse con esa ternura, con esa calidez, es libre. Y de esa libertad viene el don de la fecundidad. Porque el primer paso es ser esposa, pero las esposas se convierten en madres. Dice el Catecismo 2338. La persona casta mantiene la integridad de las fuerzas de vida y de amor depositadas en ella. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. No tolera la doble vida ni el doble lenguaje. Este punto llévenlo a la oración, porque no me da el tiempo para profundizar. 2338. Nos habla del amor depositado en ella. Nos habla de la integridad de la unidad. Y nos dice claramente que se opone a todo comportamiento que la pueda lesionar. Entonces, fíjense que este amor tampoco es exposición. Y es ahí donde nos damos cuenta que la plenitud del Ordo Virginum implica vivir en libertad, amando con locura, pero sin doblez, íntegramente. Un amor que se muestra y se manifiesta y que no tiene nada que esconder. ¿Saben por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Y si sé amar con esta plenitud en pureza, ¿a qué le temo? ¿Cuál es mi pecado? El amar demasiado. Y entonces integramos todo nuestro ser en este corazón de carne. Y lo que integramos es lo que entregamos. La clave nos la da el gran San Agustín. San Agustín es el que nos habla del ordo amoris, el orden de los amores. Entonces, ¿cómo hacer para integrar, para vivir todo esto de lo que venimos hablando? Pues simplemente poner orden en esos amores.
No habla de no amar, no habla de reprimir, no habla de quitar. Habla de amar y de amar en plenitud. Pero cada cosa en su sitio. Amar al máximo, pero amar poniendo cada cosa en su lugar. Con el esposo siempre en el centro y en la cumbre. Eso es sublimar el amor. Una de las personas que les decía, he tenido la suerte de conocer a 4 personas que han logrado sublimar el amor. Una de ellas fue mi directora espiritual, un santo sacerdote que ya falleció. Él fue mi director hace más de 10 años y él fue el que me dijo esta palabrita. Él me dijo: Ana, se trata de sublimar el amor. No se trata de no sentir. Se trata de sublimarlo, de poner en su lugar cada uno de sus amores. No lo entendí. En esa época no lo entendí. Y cuando voy sublimando el amor, este amor tierno se va volviendo obras, lo que hablábamos ayer. El amor encarnado necesita manifestarse, es una de las condiciones de la carne, la manifestación externa. Y este amor encarnado se vuelve entonces obras. Y a través de estas obras concretas de amor encarnado, es la manera en la que canalizamos esa energía afectiva, incluso afectiva sexual. Porque, ojo, es una de nuestras dimensiones y tenemos que saber encauzarla, no negarla, encauzarla. ¿Cómo la vamos a encauzar? Pues esta energía afectiva es necesario que se encauce con obras concretas que se vuelquen en fecundidad. Lo que les decía hace un momento, la esponsalidad se vuelve maternidad. Madres espirituales de tantas almas que nos buscan, porque vienen buscando al esposo, no porque nos busquen a nosotros. Madres espirituales de tantos sacerdotes a los que sostenemos con nuestra oración. Madres espirituales de nuestras familias, incluso de nuestros propios padres. Madres espirituales de todos los que se acercan buscando una madre, porque lo propio de la madre es la ternura. Por eso es que tenemos que amar con esa ternura real. A mí me encanta la palabra ternura, porque la palabra amor es como muy amplia. La palabra ternura, en cambio, me parece que manifiesta el amor encarnado. La ternura implica caricia, implica abrazo, implica beso. Y esa es la imagen de la madre, la ternura. Eso es lo que tienen que encontrar las personas en nosotros. Por eso no podemos ser unas pobres solteronas. Y cuando querramos ver realmente y vivir y experienciar esa ternura y ese afecto que se desborda, nos encontramos de nuevo con el punto central de la exhortación apostólica que estamos meditando. El sufriente, el pobre. Por eso ayer les decía, nunca se queden con dar una moneda, porque una madre no haría eso. Y estamos llamadas también a ser madres de cada uno de esos pobres, de cada uno de esos enfermos, de cada uno de esos viejitos, de esos huérfanos. Y tenemos que salir como una buena madre al encuentro de todos esos hijitos. Hasta ahí lo que quería decir. Había pedido un poquito más de tiempo para esta charla porque sabía que me iba a tomar más de las otras, pero bueno, nos vino bien el cambio del horario de la misa, porque así no sé si alguien quiere igual comentar, preguntar, discutir, lo que sea, dejamos un tiempito abierto a preguntar.